Muy buenos días, gracias compañeros. El saludo al país federal. La referencia que sigue está ligada con datos que aportó el INDEC en la jornada de ayer sobre un escenario económico que tiene matices y hay que tener cuidado, por lo menos a la hora de generalizar las afirmaciones, ni a favor ni en contra. Hay que ir sector por sector y viendo al detalle lo que ha ocurrido con la economía argentina en plena pandemia. Pandemia que, como ustedes saben y ha sido tratado en esta edición de Telediario Federal, está arreciando, está en un momento muy crítico en la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Pero en ese contexto pareciera que hay señales de la economía que al menos permiten avisorar que si la pandemia cede, la economía puede rápidamente comenzar a recomponer aquello que se ha destruido realmente. Vamos a primero ver lo que ha sucedido en el segundo trimestre de 2020 con los puestos de trabajo. Según la información publicada ayer por el INDEC, los puestos de trabajo, en miles de puestos de trabajo analizados, descendieron un 16,8%. 16,8% en ese escenario. Los trabajadores asalariados retrocedieron en el segundo trimestre del 2020 en la comparación interanual un 12,9%, mientras que los asalariados registrados cayeron un 3,3% y los asalariados no registrados un 34%, que son los que más han padecido las consecuencias de la pandemia. En promedio se perdió un 16,8% en el segundo trimestre. Saben ustedes, abril, mayo y junio, se perdieron un 16,8% de puestos de trabajo. Esto, establecido en horas extra, implican una caída del 34,6% según la estadística publicada por el INDEC. Bueno, ¿por qué son diferentes las estadísticas? Es casi el doble del trabajo perdido que la cantidad de puestos. Bueno, aquí operaron dos cuestiones. Una que está ligada a que muchas actividades, pese a retroceder en su nivel de producción, mantuvieron los puestos de trabajo, con la ayuda del Estado o con el esfuerzo de los propios propietarios de las pequeñas, medianas o grandes empresas. Esta es una referencia inicial que es de importancia. La otra cuestión está ligada con el Estado estableció una prohibición de despido, con lo cual, prohibición que sigue vigente, hay pisada la posibilidad de que algunos empleadores, sin incurrir en caer en reproches judiciales posteriores, han tomado la decisión de no deshacerse de los puestos de trabajo, no porque les alcance las generales de la ley, sino porque están obviamente impedidos por una decisión del gobierno nacional. Este es el costado negativo, si se quiere, del empleo y la actividad económica. Pero saben ustedes que el motor que impulsa la economía es la actividad industrial. Y en este sentido, en el mes de agosto, estábamos midiendo el segundo trimestre del 2020 en lo que respecta a la pérdida de empleo y la caída de horas de trabajo. Segundo trimestre, lo dicho, abril, mayo y junio. Ya saltamos a agosto. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con la utilización de la capacidad instalada en la industria por bloques sectoriales cuando se compara agosto del 2020 con agosto del 2019, que fue un año pésimo, por otra parte desde el punto de vista económico. En el nivel general, en agosto del 2020 la capacidad instalada de la industria está en el 58,4%. Si uno la compara con agosto del 2019, está en el orden del 60,5%. Es decir que son 2 puntos de diferencia. Es muy poca la diferencia que hay entre agosto del 2020 con pandemia y agosto del 2019 sin pandemia. Y en esto hay que poner la mirada, posar la mirada, porque evidentemente la pandemia no solo afectó la producción, sino el consumo.
Se compra menos, se comercializa menos, se gasta menos, se viaja menos, se está yendo menos a los lugares y todo eso impacta en el consumo. Obviamente que hay sectores que han tenido una caída sustancial. Por ejemplo, miren ustedes la columna de producción textil. La capacidad instalada de la industria textil en el 2020 es del 42% y en el 2019 era del 58,8%. Allí la diferencia es sustancial porque prácticamente la actividad textil se ha visto muy perjudicada. Pero miren ustedes lo que sucedió con sustancias y productos químicos, que está ligado con la limpieza, la higiene. La capacidad instalada en el 2020 es del 71,1% y en el 2019 era del 51,6%. En los otros sectores hay que buscar sector por sector, pero en líneas generales las diferencias no han sido sustanciales. Dos tópicos de la economía que pueden medirse desde una óptica negativa si uno lo observa en la lupa puesta en el segundo trimestre. Pérdida del empleo, reducción de las horas trabajadas. Mientras que cuando mira la capacidad industrial instalada, en agosto ya empiezan a notarse signos de reactivación, que claro está, dependerán de la evolución del coronavirus y de que deje de golpearnos tan duramente como lo está haciendo, sobre todo en número de muertes y en una enorme cantidad de contagios diarios que hacen impensado cualquier proyecto cercano de recuperación económica plena. Así son las cosas.